Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Amén. Sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Hermosa reunión la que nuestro Señor ha permitido. Dios bendiga a los jóvenes hijos de nuestros hermanos, que hay bastantes ahora. Qué bueno. Los niños también de nuestros hermanos. Qué bueno que hoy han venido bastantes. Bien, hijo Dios. Es un buen momento, pues, sí. Verlos acá, ¿verdad? Y así también, pues, nuestro hermano Héctor, su esposa, que están con nosotros. Amén, hermano. Vamos a tomar parte de la Sagrada Escritura en el libro, bastante conocido el texto, pero un poco diferente va a ser con la ayuda de nuestro Dios. Bien conocido, pero de forma diferente, con la ayuda de nuestro Dios. Amén. Entonces el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11 y 12 vamos a leer. Gloria a Dios. Y la palabra se lee en el nombre de nuestro Señor Jesús. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Amén. Bendito Dios. De hecho, en ningún otro hay salvación. No hay salvación fuera de Cristo. En ningún otro hay salvación. Pedro, lleno del Espíritu Santo, está diciendo: en ningún otro hay salvación. Ni para los del Antiguo Testamento, ni para los del Nuevo Testamento. Para toda la creación, solo Jesús es el que da salvación. Bendito Dios. En ningún otro hay salvación. Por eso Pablo decía: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Porque en ningún otro hay salvación. ¿En quién creyó David? ¿En quién creyó Abraham? ¿En quién creyó Abel? ¿En quién creyeron los profetas? El mismo Dios. En el mismo, porque en ningún otro hay salvación. No existe otro que dé salvación, solo Jesús. Amén. Qué bonito, ¿eh? Sí, hermano. Pedro, lleno del Espíritu Santo, la piedra que desecharon ustedes, los constructores, ha llegado a ser la piedra angular. Esto, oiga, es obra del Señor. Y de hecho, dice, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Nadie puede alcanzar llegar a la vida eterna. Nadie puede alcanzar llegar a todo lo que Dios promete. Solo lo puede hacer el Señor Jesús. Toda la creación debe de creer en Jesús para alcanzar la salvación, el perdón de pecados y por lo consiguiente la salvación. Porque en ningún otro hay salvación. Y a través de la palabra nosotros vamos viendo cómo Dios, en su amor y su misericordia, un Dios tan especial que todo lo tiene proyectado de antemano. Cuando el hombre fracasa, el Señor ya tenía una salida para el hombre. Cuando Adán fracasa, el Señor ya tenía una salida. Tanto que ama el Señor al ser humano, tanto que nos ama a nosotros, que fracasa Adán y Eva, pero él ya tenía una salida.
Y le dice a la mujer: pondré enemistad entre ti y la serpiente. La simiente de la mujer te aplastará la cabeza y ella morderá el calcañar. Haciendo alusión, mire hermano, nomás fracasa el hombre y Dios ya está diciendo qué es lo que va a hacer. Ya le está dando una salida. La simiente te aplastará la cabeza. ¿A qué simiente se estaba refiriendo el Señor cuando le está diciendo eso? A la venida de Él a esta tierra. Porque cuando Él viene a la tierra en forma humana, la serpiente le muerde el calcañar, le causa dolor, le causa tribulación, pero Él, al resucitar de entre los muertos, al derrotar la muerte, derrota el poder que tenía Satanás sobre los seres humanos, y al creer en Él hay vida eterna para todo aquel que confía en Él. Amén. El Señor, en su amor y su misericordia, diciendo cómo iba a ser el futuro, la oportunidad para el hombre. Y vemos a un Abel, un hombre que era cristiano como usted y como yo. Abel no era con un pensamiento diferente. Abel era cristiano. Nosotros estamos en este tiempo, confiamos y creemos que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, el derramamiento de sangre, por creer en su nombre tenemos perdón de pecados. Igual Abel pensaba y tenía conocimiento como el suyo y como el mío. Qué bendición más grande tener el mismo conocimiento de Abel. Abel, ¿se acuerdan ustedes cuando ellos, los dos hermanos, van a presentar las ofrendas al Señor? Los dos presentaron ofrenda, pero la ofrenda de Abel fue agradable al Señor. Él llevó, ¿qué llevó? ¿Qué llevó Abel? Primogénitos, lo mejor. ¿Y quién le dijo a Abel que hiciera un sacrificio? Hermanos, ¿quién le dijo a Abel que hiciera un sacrificio? ¿Ah? ¿Por qué ese sacrificio fue agradable al Señor? ¿Y quién le dijo? ¿Quién le dijo que haciendo un sacrificio? Porque Hebreos 11:4 dice que el sacrificio que hizo Abel fue por fe y fue agradable a Dios. ¿Quién le dijo? Él tenía conocimiento. Hizo un sacrificio. ¿Qué significaba ese sacrificio? ¿Qué significaba ese sacrificio? Ese sacrificio, ustedes pueden recordar que el Señor, cuando ya el pueblo de Israel es una nación, había un cordero que era sacrificado y la sangre era rociada entre el pueblo y había que cumplir una serie de normas, y allí pues alcanzaban el perdón de los pecados. ¿Cómo es que Abel, estando siglos, muchos siglos antes, él está pensando en que por un sacrificio va a haber perdón? ¿Cómo es que Abel sabe? Abel tenía conocimiento. Qué maravilloso es poder ver que Abel está haciendo una remembranza del sacrificio que Jesús va a venir a hacer mucho después del diluvio. Y él está pensando ya en el ungido, en Cristo. Porque ese sacrificio que él hace es la remembranza de lo que va a venir, de lo que Israel va a hacer para los perdón de pecados, y cómo todo aquello simboliza el sacrificio que Jesús viene a hacer a esta tierra. ¿No es así, hermanos? Que, por cierto,
cuando era para la expiación del pueblo, no era solo un cordero, sino que eran 2 corderos. Uno era para presentarlo al Señor y el otro era para ser liberado. ¿Dónde? En el desierto. Los 2 corderos simbolizan al Señor. El sacrificio que Él iba a venir a hacer. ¿En quién creían? Cuando ellos hacían esos sacrificios, estaban pensando en que en un momento iba a haber un sacrificio, iba a haber perdón de pecados. Por eso dice que Abraham le creyó a Dios y le fue tomado por justicia, porque Abraham, como le dijo el Señor, en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Amén. Y todo el Señor lo va pensando, lo va haciendo, el plan de salvación. Pero siempre el eje central del Evangelio eterno es Jesús, porque en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. No existe otro que dé salvación. Solo Jesús da salvación. Y por eso la Sagrada Escritura declara a Abel como justo. Él hace un sacrificio y dice la palabra del Señor, miren que no era un solo animal, como que son varios, los primogénitos y la grasa y todo. ¿Y cómo tenía ese conocimiento Abel? Abel tenía un conocimiento bien grande porque sabía distinguir cómo hacer el sacrificio, porque él lo hace correctamente, lo hace adecuadamente, minuciosamente, y al Señor le agrada todo aquello que él hace. Por eso incluso el Señor lo menciona en el libro de Mateo 23:35, dice que la sangre de todos los justos, empezando desde el justo Abel hasta el último Zacarías, que había sido muerto en el templo, iba a ser sobre la cabeza de los israelitas que se habían opuesto a él. ¿Por qué declaró justo el Señor Abel? ¿Por qué somos declarados justos nosotros? Por la fe en Jesús. Amén, así es. Por la fe en Jesús. Nadie puede ser justo si no es por la fe en Jesús. Así es, bendito Dios. Nadie. Miren, hermanos, yo me pregunto, ¿cómo somos los seres humanos? El ser humano, las personas le dicen aquí va a haber un baile, aquí va a haber una feria, son miles de personas. Sí. Y donde verdaderamente el Señor permite el anuncio del Evangelio eterno, acá son pocos. Sí, así es. Y siempre ha sido así. Siempre. Toda la historia. Son pocos, dijo el Señor. Son pocos los que lo hayan. Un remanente nada más. La gente no le interesa lo demás, solo le interesa la vanidad. Pero donde verdaderamente pueden alcanzar el favor de Dios, no le interesa. Entonces, nosotros debemos de alegrarnos, porque nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu ¿de quién? Cristo. De Cristo, de Jesús. Ustedes saben que Cristo es el mismo ungido, Mesías, es el mismo. Jesús el ungido, Jesús el Cristo, es el mismo. Entonces, Abraham, el Señor también lo menciona. Ustedes bien recuerdan cuando el Señor dice, Abraham se alegró de ver mi día. Abraham se alegró de verme. Qué maravilloso es pensar que Abraham tenía el mismo conocimiento que nosotros de Jesús. Y Abraham lo vio en persona, ¿sí o no, hermanos? Sí, amén. Abraham lo vio en persona. Se alegró. Y cuando lo vio se alegró. Bendito Jesús. Qué bendición más grande para Abraham, que Abraham ve a Jesús, ve a Dios en persona. ¿O no lo creen ustedes, hermanos? Sí, hermano. Abraham se alegró de ver. Y el Señor le dice a los judíos, ustedes dicen que son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, las cosas que Abraham hizo, hicieran.
Y nosotros debemos de pensar qué hizo Abraham con Jesús. ¿Y qué estaban haciendo los judíos con Jesús? Todo el que rechaza a Jesús, todo el que no acepta a Jesús, tiene problemas. En cambio, todo aquel que acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, tiene la vida eterna. Sí es. Como Abraham, como Abel. Porque en ningún otro hay salvación. No hay otro, solo Jesús. Ustedes, dice el Señor, dicen que son hijos de Abraham. Pero ustedes son hijos de quién? Para el diablo. Miren, el Señor era bien fuerte. El Señor era bien fuerte, ustedes son hijos. ¿Y acaso no eran religiosas esas personas? Sí. ¿Acaso no ayunaban? Eran maestros. ¿Acaso no eran serviciales? Sí. Eran muy religiosos. Pero el Señor les dice, ¿ustedes son hijos? Es que todo aquel que rechaza el nombre de Dios está rechazando a Jesús. Y si se rechaza a Jesús, Se rechaza a Dios. espera que la agarre. Ahí está. El que rechaza a Jesús se convierte en enemigo de Dios. Nosotros, hermanos, en toda la creación debemos de sentirnos felices, satisfechos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos alcanzado un conocimiento tan grande, tan especial, que solo viene de parte de la misericordia de Dios. Sí, amén. Por eso, cuando se cantan esas alabanzas, qué maravilloso es oír. Qué maravilloso es escuchar cuando el pueblo se une a cantarle al Señor. Es una bendición muy grande. Gloria a Dios. Entonces, qué bendición más grande poder ver que en ningún otro hay salvación, solo en Jesús. Pedro lo está diciendo, la palabra lo está comprobando, que Abraham, en quien creyó, fue en Jesús. Abraham nunca creyó en Jehová. Abraham creyó en Jesús y lo vio. Abel hace el sacrificio pensando en el sacrificio del Señor Jesús. Abel creyó en Jesús. El que llegaba a practicar con Adán en la jardín de Edén era Jesús. Sí. No era otro. ¿Correcto? Antes que Abraham fuese, yo soy, porque Jesús existe desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, Pedro dice, la piedra que desecharon ustedes, los edificadores. Y cuando yo leo a David, me doy cuenta que también habla igual que Pedro. David habla igual que Pedro. Y habla igual que nosotros. Dice David en el Salmo 118, 22. Veámoslo. Salmo. David habla igual que Pedro, igualito. Y eso nos debe llenar de alegría a nosotros, porque, hermanos, nosotros tenemos el mismo conocimiento que David, el mismo conocimiento que el apóstol Pedro. Miren lo que dice. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. ¿Qué está diciendo Pedro? La piedra que desecharon los constructores
ha llegado a ser la piedra angular. ¿Y qué está diciendo Pedro? Lo mismo que David. Y luego dice, esta es obra del Señor y lo que es maravillado. Este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Señor, danos la victoria. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. Luego David dice, el Señor es Dios y nos ilumina. Únense en la procesión portando ramas en la mano hasta los cuernos del altar. Oiga bien. David, lleno del Espíritu Santo, está escribiendo. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. ¿Quién es esa piedra? Jesús. El Señor Jesús. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Este es el día en que el Señor actuó. Alegrémonos y regocijémonos en Él. ¿A qué momento se está refiriendo David? Se está refiriendo a la entrada triunfal. David, lleno del Espíritu Santo, ve a Jesús entrando a Jerusalén. Así es. Y él dice, ese que está entrando en Jerusalén, ese es mi Dios. Ese que va entrando, ese es mi Dios. Únanse a la procesión portando ramas de palma en sus manos. Cuando el Señor andaba en esta tierra, la palabra del Señor nos relata que llegaron a un pueblo llamado Bethsaida. Estaba a la entrada de Jerusalén y le dice a los discípulos, vayan a la casa que está enfrente, a la aldea que está enfrente, ahí van a encontrar una burra con un burrito. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta para qué lo quiere, dile el Señor lo necesita. Mire, hermano, qué bonito, ¿verdad? Si alguien les pregunta ¿para dónde lo llevan? Si el Señor es todo, ¿verdad? Amén. Podría agarrar cualquiera, ¿sí o no? Sí. En un burrito. Los discípulos hacen como el Señor les dice. Van y traen el burrito. Cuando llevan el burrito, ellos andaban unos mantos. Se quitaron los mantos. Miren, ¿qué debemos de hacer con el Señor Jesús nosotros? Todo el que hace cosas por el Señor Jesús es bendecido. Pero no lo debe de hacer por ningún otro, solo por Jesús. Amén, bendito Dios. Ellos se quitan sus mantos y los ponen en el burrito. Se quitan sus capas y las ponen en el burrito para que el Señor vaya más cómodo. Y va y se sube al burrito el Señor. El Señor no se subió en un caballo blanco, porque la profecía decía, ¿qué decía la profecía en Zacarías 9? Mira, dígale a la hija de Sión, tu rey, oiga, viene hacia ti montado en un burrito, hijo de Ana. La profecía ya estaba. Que él era en un burrito, no iba a llegar como un emperador montado en un caballo, no. Va en un burrito. Y la gente, al ver al Señor que iba en el burrito, empezaron a llenarse de alegría. Y lo rodeaba una gran multitud. Y empezaron a tirar mantos en el camino y a cortar ramas, que significa victoria. Y cantaban, Hosanna al Hijo de David, Hosanna en las alturas. ¿Qué quiere decir eso? Alaben al Hijo de David, alábenlo en las alturas.
y la gente iba alegre, como nosotros vamos alegres con Jesús, hermanos. Gracias a Dios. Yo soy feliz en Jesús. Sí, amén. Bendito Dios. Usted es feliz en Jesús. Aleluya, bendito Y le Dios. cantamos y le adoramos y le servimos porque Él es el único Dios. Amén. Y la gente llena de alegría, alaben al Hijo de David, alábenlos en altura. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito Dios. Él es el Rey. Dice Juan, Él es el Rey de Israel. Aleluya. El que había sacado al pueblo de Israel de Egipto, el que había abierto el mar rojo, era Jesús. Aleluya, hermano. Dios. Amén. Gracias al Rey. El mismo que había hecho grandes maravillas se estaba presentando al pueblo de Israel. Y dice Juan, este es el Rey de Israel. Aleluya. Bendito Jesús. El que le había dado la victoria a Josué, el que le dio la victoria a David, el que estuvo con todos aquellos grandes siervos, estaba allí ahora en forma humana. Debemos de alegrarnos y gozarnos porque nosotros pensamos igual que ellos, y no es porque seamos más inteligentes, sino es la misericordia de nuestro Dios. Bendito Dios. Misericordia de Dios con usted y Sí conmigo. es. Esto no lo podemos comprar con oro ni con plata. Esto viene de lo alto, viene de la misericordia de Dios para con su pueblo, para con la iglesia de Apopa, con todos los que hemos creído en Jesús. Aleluya. Hermanos, esa gente decía, alaben al Hijo de David, alábenlo en la altura. Y los judíos solo podían alabar a Dios, no podían alabar a ningún otro, solo a Dios. Y esa multitud estaba reconociendo que Jesús es Dios. Qué bendición más grande. Y David se regocija también porque él puede ver cuando Jesús va entrando y dice, este es mi Dios, ese que va en el burrito es mi Dios. Sí, amén. Bendito Dios. David igual que nosotros. Yo me imagino qué alegría de aquella gente al poder ver. Y cuando Jesús llegó al lugar, al templo, echó a los que estaban vendiendo y todos los que estaban haciendo desorden y a todos los que estaban enfermos los sanó. Aleluya, hermano. Jesús es Dios. Sí, amén. Por eso Pedro dice, la piedra que desecharon ustedes los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Lo mismo dice David y lo mismo dice Isaías. Hermanos, no hay donde perderse. Lo mismo dice Isaías. Veamos lo que dice Isaías. Capítulo 8. La versión Valera habla diferente. A nosotros no nos confunde. Incluso la misma Valera sirve para destruir argumentos que no van de acuerdo a la verdad. Amén. Porque la misma Valera se contradice. Y no todas las escrituras son perfectas, todas tienen sus detalles. Lo que importante es el conocimiento que Dios nos da para poder conocer lo que es justo, lo que es verdadero. Dice esta versión, solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo, solo a Él deben temerlo. El Señor será un santuario, pero una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, una roca que los hará caer. Serán para los habitantes de Jerusalén y un lazo y una trampa. En otras versiones dice Jehová. Aquí dice el Señor, que es lo más correcto. El Señor será un santuario, pero una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel.
una piedra de tropiezo. El Señor será un santuario, pero una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel. Muchos de ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados. Se les tenderán trampas y en ellas quedarán atrapados. Guarda bien el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. El Señor se ha escondido de su rostro del pueblo de Jacob. Correcto. El Señor se escondió. Pero yo esperaré en Él, pues en Él tengo mi esperanza. El Señor será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel. La piedra que desecharon ustedes los constructores ha llegado a ser la piedra angular. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Jesús. El Señor Jesús. Ahí tropieza. Ahí tropezaron. Empiezan a huir muchos. El Señor le dio la oportunidad a Israel, ¿sí o no, hermanos? A ellos les fue dado. Dice Pablo en una ocasión: miren, burlones, asómbrense y quédense quietos. Estoy por hacer una obra que no entenderán, aunque alguien se la explique. Oiga. Apártense, burlones, asómbrense, quédense quietos, le dijo al pueblo de Israel, porque le explicaba, les decía cómo debía de ser, él les transmitía el conocimiento, pero ellos endurecían el corazón. Y dice: y estoy por hacer una obra que no entenderán, aunque alguien se la explique. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de que nuestros familiares, nuestros amigos, las personas entiendan que solo Jesús da salvación y ellos no logran entender? Estoy por hacer una obra. ¿Cuál es la obra? Que Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres consigo mismo. Sí, amén. Bendito Dios. Ahí estaba presente. La gente minimiza a Dios, no conocen a Dios. Dios está aquí, hermanos. Amén. Bendito Dios está en el Dios. cielo, hermanos. Así es. Dios está en Europa. ¿Y por qué piensan que es una persona? En cambio, Dios sí vino en forma humana en Jesús, porque era el único que podía hacer el sacrificio para perdonar los pecados, porque así como el Cordero tenía que ser presentado sin mancha y sin defecto, el único que podía llegar sin pecado a hacer el sacrificio solo era Jesús. Amén. Bendito Dios. Porque nosotros somos pecadores desde hoy hasta el final de nuestros días. ¿O no? Sí, somos pecadores. Pero Dios ya nos perdonó. Perdonó nuestros pecados pasados y nuestros pecados futuros. Estoy hablando no de pecados de muerte, porque los pecados de muerte no serán perdonados. No hay remisión. Pero siempre somos pecadores. Entonces Jesús, en su amor y misericordia, qué maravilloso es que Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres consigo mismo. Por eso dice, Juan dice: así como la serpiente que levantó Moisés en el desierto, el hombre será levantado, y todo aquel que en él crea tiene vida eterna. Aleluya. Bendito Dios. ¡Qué maravilloso! Vea usted que todo lo del antiguo tenía referencia a Cristo. Así como la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Amén. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el maná que descendió del cielo. Cuando Israel estaba en el desierto, ¿se acuerdan ustedes que no tenían que comer? Y en una ocasión el Señor a ellos al pedir comida, Él hace que caiga comida de ángeles. Dice la palabra comida de ángeles, el maná que descendió del cielo. Y ahora el Señor se presenta como el maná que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida. Oiga, qué maravilloso. Yo soy el pan de vida. Qué maravilloso es reconocer, hermanos,
que Jesús en todo el Antiguo Testamento está reflejado. En el Nuevo y el Antiguo es Jesús y nadie más. Yo soy el pan de vida. La gente no entendía, porque las personas entendían literalmente, más hay que entender espiritualmente. Jesús es el pan de vida, su palabra nos da vida. Si obedecemos su palabra nos da vida, nos lleva de triunfo en triunfo. Su palabra nos alimenta, o no nos alimenta su palabra, hermanos. Así es, bendito Dios. Comimos pollo ayer. No, esta semana fue semana de oración, ¿no? Pero, ¿verdad que la palabra de Dios nos agrada? A nosotros estos mensajes no nos confunden, estos mensajes nos alimentan. Nos alimentan, nos dan seguridad, nos dan fuerza. Es el alimento espiritual, la palabra de Dios, aleluya. Dios, gracias a Dios. Ese alimento espiritual nos da seguridad, nos alimenta y nos da fuerza para seguir adelante, apartándonos del pecado. Bendito Dios. Ese es el pan, es Jesús. Ese pan que nosotros comemos, el Evangelio eterno. Nos alegramos cuando entendemos la palabra. Nos gusta. No sé qué es lo que más le gusta en alimento a usted. A quien le gusta un sorbete, un pastel. Pero esta palabra es más mejor que un pastel. Aleluya. Es conocimiento de parte de Dios. Dice en otra parte de la Sagrada Escritura, pónganse a pensar ustedes, que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, todo lo que hacía Jesús o lo que sucedía en el Antiguo Testamento a los profetas, todo tenía un simbolismo en él. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará ¿dónde? Igual dice, 3 días y 3 noches, porque al tercer día Jesús se levantó de entre los muertos. Y cuando Él se levantó de los muertos, muchos santos resucitaron y se presentaron a su hermano. Hermano, qué maravilloso es Jesús. Qué poder tiene Jesús. Que había tiempo que habían muerto y se presentaron a sus hermanos. Porque yo no soy un Dios de muertos sino de vivos, dice el Señor. Yo no soy un Dios de muertos sino de vivos. Aleluya, Jesús. A todos aquellos que han creído en Él, desde Abel hasta el último que ha muerto creyendo en Él, tiene vida eterna. Amén. Qué maravilloso, hermanos. Alegrémonos y regocijémonos en Él, así como David se regocijó viendo a Jesús entrando en el burrito, así como la gente se regocijó con Jesús alabándolo en aquel momento. También nosotros alegrémonos en Jesús, como el día de hoy nos hemos alegrado en esta tarde. Gracias a Dios. Mire, vamos a ver Isaías, capítulo 62, versículo 11. Mire lo que dice 62:11 de Isaías. He aquí lo que el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra. Digan a la hija de Sión: a mí viene tu Salvador. Trae su premio consigo, su recompensa lo acompaña. Díganle a los confines de la tierra que ese que estiva montado en el burrito trae un premio, trae una recompensa. Esa es la salvación. Por eso Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: bautizados
¿En quién? Arrepentidos y convertidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el perdón de pecados y por lo consiguiente el don del Espíritu Santo, la vida eterna. Ese que iba en el burrito trae un premio, trae una recompensa. Miren, hermanos, como los profetas solo hablaban de Jesús. Dice, sobre él recayó el pecado de todos nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesús y creemos en él, todos los pecados cayeron sobre ese sacrificio que él hizo en la cruz. Nos perdona. Y dice su palabra que así como el oriente está lejos del occidente, así hizo olvidar nuestros pecados y nunca jamás se acordará de ellos. Qué bueno es el Señor. Isaías habla igual que David, igual que Abraham, igual que Pedro, igual que Juan, igual que la iglesia. Sí, amén. Aquí no hay para dónde hacerse. A través de la palabra de Dios, Él nos ha dado el conocimiento para poder escudriñar y poder entender. Porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Ahí están escondidos en Cristo. Isaías, Juan dice que Isaías vio la gloria de Jesús y habló de él. Isaías no vio a Jehová como quieren ver las otras iglesias. Isaías vio a Jesús. Amén. Eso está en el libro de Juan 12:41 en la NBI y en otras versiones. Isaías vio la gloria de Jesús y habló de él. En Isaías 6, cuando ve la gloria del Señor, Isaías y ve los querubines, los serafines y todo el ambiente del reino de los cielos, no vio a otro que más que a Jesús. Y Juan dice, Isaías no vio a otro, Isaías dice vio a Jesús. Isaías vio a Jesús, hermano. Abraham vio a Jesús. Y nosotros no lo hemos visto, pero creemos en él como que lo hayamos visto. Aleluya. Creemos en él como que lo hayamos visto, porque no le vemos, pero le sentimos. Porque si no tenemos el Espíritu de Cristo, no nos levantaremos en el día de la primera resurrección. Y tener el Espíritu de Cristo es tener el conocimiento y guardarse para él. Eso nos debe de llenar de alegría a nosotros. Eso nos debe de dar ese deseo de caminar y no volver atrás. Pase lo que pase, adelante, porque la victoria está segura en Él. Si vivimos o morimos, del Señor somos. Sí, bendito Dios. Eso es motivo de alegría. Y eso es lo que nos mantiene, porque el diablo ofrece una oferta, otra oferta y otra, pero lo que ofrece Jesús no se compara a lo que el diablo ofrece. ¿O se compara? No se compara. Lo que Dios ofrece no tiene comparación. Eso es maravilloso. El tiempo pasa rápido. Ya pasaron 45 minutos o más. Pero con esto vamos a terminar. 1 Pedro 1:10. Ni tocamos mucho. Los profetas, 1 Pedro 1:10, los profetas que nos dieron la gracia reservada para ustedes, estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir
en qué tiempo y cuáles circunstancias se revela el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca del sufrimiento de Cristo y de la gloria que vendría después de él. Todos ellos, oigan bien, Daniel, Jeremías, Zacarías, David, Isaac, Jacob, Abel, José, todos tenían el Espíritu de Cristo. Y si ellos tenían el Espíritu de Cristo, ellos se levantarán en el día de la primera resurrección. Y si nosotros tenemos el conocimiento igual que ellos, también nos levantaremos en la primera resurrección a recibir a Cristo en el aire, y será una alegría eterna, un gozo eterno, pero todo está enfocado en Jesús, porque en ningún otro hay salvación, tanto para Abel, tanto para Abraham, tanto para Pedro, tanto para nosotros, solo Jesús. Que la gracia y la paz del Señor sea con todos. Amén.